Casa de Misericordia. Dios le bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos y poder alabar, glorificar su nombre. Saludo a todos los que se congregan en este día en las casas de adoración. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, es el deseo de mi corazón, y que usted haya tenido una semana bendecida, una semana en la que pudo ver la gloria del Señor manifestada en su vida. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hora, y les invito a que abran sus Biblias o tengan su Biblia a la mano, en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. La reflexión de esta mañana se titula Su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Y está basado en Efesios capítulo 2. Y vamos a ir viendo algunos versículos del versículo 1 hasta el versículo 10. Estaremos considerando en esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú nos permites glorificarte, nos permites meditar en tu palabra, nos permites, Señor, contar las maravillas y todas las bendiciones que tú has derramado en nuestras vidas. Gracias. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a comprender esta palabra. Ayúdanos, Señor, no solamente a comprenderla, sino que a ponerla por obra, para que nuestras vidas pueda ser ese testimonio de tu gracia, la gracia tuya en cada corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hace algunos días, en los Estados Unidos, hubo una acción policíaca que terminó con la muerte de un ciudadano afroamericano. Esto despertó en algunas personas una reacción de odio, una reacción en contra de las autoridades, en contra de la policía. Y hubieron muchas manifestaciones en diferentes ciudades de los Estados Unidos. La gente hablaba que cosas buenas de este hombre. La gente decía que esta persona era una persona buena, era una persona que estaba luchando por ayudar a los jóvenes que estaban en vicios, jóvenes que estaban en la delincuencia. Él trataba de ayudarlos. Después apareció que este varón pertenecía o asistía a una iglesia cristiana. Su pastor empezó a dar testimonio de él y a decir que era un hombre fiel, una persona trabajadora dentro de la iglesia, dentro de las actividades de la iglesia. Los varones de la iglesia hablaron bien de él. Pero no muchos días después, en lo que venían las protestas y hubieron tantas cosas, alguien se tomó la molestia y publicó algo que dijo que le publicó el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda. Y en el otro lado de la moneda, él publica y empieza a decir que esta persona que falleció no era una persona buena para que la gente, para que el pueblo afroamericano en Estados Unidos y americanos pudieran protestar. Y empieza a poner año con año acciones delictivas de esta persona. Pero yo vi todas esas cosas y veo que hasta 1997 este hombre había cometido delitos, había hecho cosas malas, había violado la ley. Pero después de 1997 dejó de delinquir, dejó de andar en drogas, dejó de hacer otras cosas y se ocultó esa parte buena de este hombre. Amados hermanos, muchas veces en nuestra vida, a lo que yo voy en esta hora, muchas veces en nuestra vida la gente trata de mostrarnos el lado negativo de nosotros. Y nos dice, pero es que tú en otro tiempo eras tal cosa. Es que tú, y empiezan a decirnos
lo que éramos antes, y muchas veces esta actitud de la gente ha traído a nuestras vidas tristeza, ha traído a nuestra vida dolor, culpa, también ha traído a nuestra vida desengaños. Y llegamos a la conclusión, o se llega a la conclusión a decir, yo soy malo, soy mala, no voy a cambiar, no sé hacer las cosas, no sé por qué otras personas pueden lograrlo y yo no lo puedo lograr. Y empieza a haber una actitud de frustración en la persona cuando se ve al espejo de su pasado o cuando oye su pasado. Y empezamos a tener cierta frustración. Pero permítame en esta mañana que consideremos lo que la palabra del Señor dice. Efesios, ahora sí, Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra del Señor lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra del Señor aquí está mostrando, es cierto, no nacimos siendo buenos, no crecimos muchas veces siendo buenos. Algunos de pequeños empiezan a asistir a la iglesia, pero no por asistir a una iglesia, no por tener padres cristianos, ya son buenos. Hay un pasado, hay acciones malas. Sí, dice la Biblia, el versículo 1, que vivíamos en delitos y pecados. Esa es la moneda, ese es el lado de la moneda, el lado negativo. Versículo 2, éramos desobedientes, vivíamos en desobediencia. Versículo 3, vivíamos conforme a los deseos de la carne. Y si usted gusta, regrese una hojita de su Biblia y busque Gálatas capítulo 5, versículo 19. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne que el apóstol aquí a los Efesios está diciendo, del cual Dios los ha sacado? Dice la palabra del Señor, el versículo 19 de Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es larga la lista. ¿Éramos buenos? No. ¿Merecía alguien realmente amarnos? Tampoco. ¿Merecía realmente que alguien se preocupara por nosotros? Claro que no. Y de toda esta lista de la que hemos visto, ¿podemos sentirnos orgullosos? ¿De algo podemos decir, bueno, pero es que yo fui esto, yo fui lo otro, y decirlo con orgullo? Claro que no. No hay nada que pueda provocar una satisfacción en nuestra vida. Al contrario, todo esto trae a nuestra vida dolor, trae a nuestra vida culpa, trae a nuestra vida algunas cosas que no nos hace o no nos deja ser feliz. Pero quiero invitarle a esta hora a ver el otro lado de la moneda. Vea el otro lado de la moneda, y en el versículo 4 del capítulo 2 a los Efesios, en el versículo 4, encontramos, en primer lugar, que Dios te ama. Encontramos el amor de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor:
Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos que alguien se preocupara por nosotros. No merecíamos que alguien nos amara. Pero la Biblia dice que Dios te amó de tal manera. Dios tuvo compasión de ti. Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, que dio a su Hijo Jesucristo aún cuando vivíamos en pecado y seguíamos pecando. Jesucristo vino para sacarnos del pecado. Dice el versículo 4 de Efesios capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por el amor de Dios somos salvos. Por la misericordia de Dios somos salvos. No somos salvos por ser buenos. No somos salvos por hacer buenas acciones. Somos salvos porque Dios es amor. Somos salvos porque Dios nos ama. Y sigue diciendo la palabra que, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos dio un lugar de privilegio. Nos dio un lugar de bendición. Un lugar que no teníamos antes. Antes éramos enemigos de Dios. Ahora venimos a ser hijos de Dios por su gracia. Venimos a ser hijos de Dios. Vea el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No hay nada que hayamos hecho para merecer el amor de Dios. Pero Dios nos regala, Dios nos da de su paz, Dios nos da de su perdón, Dios nos da de su amor para ser restaurados, ser reconciliados, ser hechos hijos de Dios. Amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, si todavía vives en la otra cara de la moneda, la cara del fracaso, de la angustia, de pecado, de culpa, hoy, por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, por la misericordia de Dios, tú puedes tener una vida nueva. Tú puedes tener una vida de gozo. Tú puedes dejar tu pasado atrás. Tú puedes olvidarte de ello. Puedes dejar lo que Dios lo ponga, lo eche a lo profundo de la mar y tú tengas una vida nueva. Quiero invitarte a que escuchemos al salmista en el Salmo número 100, un salmo muy conocido, el Salmo 100, versículo 3 y versículo 4. Salmo número 100. ¿Puede buscarlo? 103, Salmo 103, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El versículo 3. Él es, hablando de Jehová, Él es quien perdona todas tus dolencias. Él es el que perdona tus iniquidades, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Es el que pasa a otro plano tu pecado cuando tú vienes a Él. Pero también dice que sana tus dolencias. El pecado hiere nuestra vida. El pecado lastima nuestro corazón. El pecado no nos deja vivir tranquilamente, sino que venimos arrastrando la culpa del pecado. Y esto es lo que dice la palabra del Señor, que Él sana todas tus dolencias. Cura tus heridas.
las heridas que el pecado ha dejado, el desengaño que el pecado ha provocado en tu vida, el Señor, Jehová Dios, sana esas dolencias. El versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice, versículo 4, te redime de la muerte. ¿Eso quiere decir que no vamos a morir? Físicamente sí. Tarde o temprano vamos a morir, pero dice, te redime de la muerte. Y está en esta mañana, quiero que cada uno de nosotros podamos entender que una vez que conozcamos al Señor, que una vez que por su gracia nuestra vida es transformada, una vez que nosotros nos acercamos a Dios y nos da una nueva vida, nos libra de la muerte eterna. Nos libra de esa muerte, dice la palabra, te redime de la muerte, te saca de la muerte, te compra, te vuelve a la vida. Y esa vida es con Cristo. Pero sigue diciendo, colma tu vida de cosas buenas. Dios quiere bendecirte, es cierto. Pero primero quiere salvarte, quiere redimirte de la muerte. Primero quiere curar tus heridas del pecado. Y entonces Él te da bendiciones. Él te da esa vida nueva. Él te da esa vida de gozo. Y el Salmo 113, versículo 8, nos dice que esto que recibimos, no lo recibimos porque somos buenos. Lo recibimos porque la misericordia de Dios es grande. El versículo 8, Salmo 103, verso 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Recibir a Cristo en nuestro corazón nos limpia de todo pecado. Pero ¿cómo puedo recibir a Cristo en mi corazón? A veces nosotros nos transportamos y somos como Nicodemo. ¿Cómo Cristo puede venir a nuestra vida? Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Déjame decirte algunas cosas para que Cristo venga a tu vida. Cree en Él. Cree en Él, cree en su sacrificio en la cruz del Calvario, confiésale tus pecados, Él te perdonará y te hará una nueva criatura. Cree en el amor de Dios. Dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, si alguno cree en Cristo y permite que Cristo perdone sus pecados, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser nuevas. De ese momento en que clamamos al Señor, ese momento en el que nosotros creímos en el Señor, confesamos nuestros pecados, Él nos ha perdonado, en ese momento nuestra vida empieza a ser nueva. ¿Quieres vivir de este lado? ¿Quieres vivir de la otra cara de la moneda? ¿O quieres seguir viviendo en la cara anterior? Dice la palabra del Señor que si le buscamos, buscad a Jehová, dice el profeta. Busca a Jehová ahora que puede ser hallado. Ahora que tienes vida. Clámale. Él está cerca de ti. Pídele perdón. Y Él va a perdonar tus pecados. Él va a restaurar tu vida. Él va a restaurar tu alma. Va a restaurar tu corazón. Va a sanar tus dolencias. Esas dolencias, esas cicatrices, esas heridas que el pecado ha dejado en tu vida.
Y muchas veces esas cicatrices o esos dolores venimos arrastrándolo y no nos deja vivir una vida plena en el Señor. Ahí donde estás, te invito a que si tú deseas invitar a Cristo a venir a tu corazón, deseas cambiar tu estilo de vida, deseas cambiar tu manera de vivir, deseas tener una vida en comunión con el Señor, dobla tus rodillas y eleva tu oración a Dios. Te invito a que en esta hora tú hagas esta oración. Si tú quieres realmente permitir o pedirle al Señor que venga a tu corazón, que venga a tu vida, dobla tus rodillas, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo delante de ti con mi carga de pecado, con mi maldad. Perdóname, te reconozco como mi Salvador personal y te pido que de ahora en adelante guíes mi vida para hacer tu voluntad. Amén. Padre eterno, en esta hora pongo en tus manos a aquella persona o aquellas personas que han tomado la decisión de invitar a tu Hijo Jesucristo a venir a sus vidas. Han tomado la decisión de aceptar ese sacrificio de amor, ese sacrificio para salvación de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados, para salvación de nuestra alma. En esta hora, Padre, pongo en tus manos a tus hijos que han hecho esta oración y aquellos que han escuchado tu palabra en esta hora, te ruego que tú seas con ellos y que tú redarguyes, que tú hables, que tú guíes a cada persona a esa relación contigo. Tómales pues en tus manos, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amados hermanos, damos gracias a Dios por esta palabra y espero que esta palabra haga la obra en su corazón. Dios tiene muchas bendiciones para usted, Dios tiene muchas bendiciones para su vida y le deseo lo mejor. La palabra, la bendición sacerdotal en esta mañana es la siguiente para cada uno de ustedes: que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz. Dios les bendiga.